¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy quiero compartir un breve video que tiene por título La divinidad de nuestro Señor Jesús. Es importante saber explicar la divinidad de Cristo, especialmente a nuestros hermanos testigos de Jehová que únicamente se enfocan en el lado humano de Jesús. Nosotros como católicos debemos de hablar con ellos de una forma razonable, con caridad, con la fuerza del Espíritu Santo, para mostrarles a ellos que también Jesús es divino. Voy a ir a la introducción. La cristología es el estudio en torno a Jesús de Nazaret en dos dimensiones, la humana y la divina. A esta unión de las dos naturalezas de Cristo se le conoce como la unión hipostática. Pero este video vamos a enfocarnos a mostrar bíblicamente la divinidad de nuestro Señor Jesús. Vaya, tome su Biblia, tome la palabra de Dios que la vamos a meditar. Ocupe sus colores para que pueda subrayar aquellos puntos importantes para poder analizar, comprender y compartir nuestra fe con convicción. Vamos a ir a la primera cita bíblica que está en el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Palabra de Dios. Quiero resaltar aquí este punto importante. En estos primeros 3 versículos hemos visto la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a estudiar detenidamente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí se está refiriendo al Padre. Versículo 2. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. En este caso, está diciéndole al Espíritu Santo, que es su nombre propio, lo está llamando aquí por un apelativo que es Espíritu de Dios. Entonces se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad. Pero aquí viene el versículo 3, que es donde habla específicamente de la segunda persona de la Trinidad, Jesús el Señor. Dijo Dios, haya luz. Ese decir, esas palabras que salieron de la boca de Dios Padre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Ahora, vaya con esa idea. Dijo Dios. Eso significa que Dios dijo ¿qué? Palabras, verbo. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, entre paréntesis, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Palabra del Señor. San Juan nos dice claramente que lo que dijo Dios Padre en el Antiguo Testamento, Él nos está reafirmando que era Dios porque el verbo, o sea la palabra, estaba ante Dios y el verbo era Dios. A esto le podemos llamar la preexistencia. Porque a veces pensamos que Jesús comenzó a existir desde el momento de la encarnación. Y eso es totalmente falso. Lo que ocurrió en el día de la encarnación es que ahí se formó la segunda naturaleza de Cristo. Pero no es que ahí comenzó a existir. Jesús, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, siempre han sido, son y serán. Porque es un solo Dios, 3 personas. Y aquí estamos comprobando de que Dios, Jesús, nuestro Señor, existía desde siempre. Y eso lo hemos comprobado a base de 2 versículos. Queriendo decir Génesis 1.3 y San Juan 1.1. 2 libros de la Escritura, yéndonos al capítulo 1 de Génesis, versículo 3, y San Juan 1.1, donde afirmamos que la palabra
es Dios, nuestro Señor Jesús. Y ahí podemos comprobar la divinidad de nuestro Señor Jesús porque siempre ha existido. Ahora hay otra forma de cómo podemos comprobar también la divinidad de Cristo, y yo creo que esta es la más sencilla para poder dialogar con nuestros hermanos testigos de Jehová que no reconocen la divinidad de Jesús. Vamos a San Mateo 4:10. Mire lo que dice ahí. San Mateo 4:10. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿A quién tenemos que adorar? Únicamente a Dios. ¿A quién tenemos que adorar? Exclusivamente a Dios. Porque si adoramos a otra persona que no es Dios, estamos cometiendo idolatría. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? Únicamente a Dios. Mira lo que sucede en el día de la resurrección, cuando Jesús nuestro Señor se les aparece a estas mujeres. Pero vamos a leer el relato de San Mateo, capítulo 28, versículo 9. Dice así. En eso Jesús salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Palabra del Señor. Las mujeres adoraron a Jesús. Jesús no les dijo después: aléjense, no me adoren, únicamente tienen que adorar a Dios. Jesús no dijo eso. ¿Por qué no les dijo? Porque Él es Dios y Él merece adoración. Y estas mujeres lo adoraron y lo reconocieron, porque al único que hay que adorar, ¿a quién es? Según el testimonio de San Mateo 4:10, a Dios. Y estas mujeres adoraron a Dios, es decir, a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo. San Juan, capítulo 20, versículo 28. Se recuerda que Jesús se les presentó de una forma resucitada a los apóstoles. Y recordemos que habían dos que no estaban presentes: Judas, porque se había ahorcado, y Tomás, que no estaba presente en la comunidad. Y este hecho de Tomás me llama la atención porque Dios se manifiesta en comunidad y no individualmente. Vemos el caso de Tomás, que cuando Cristo se les aparece a los apóstoles, se presentó en comunidad, y la segunda vez que se presenta, ya Tomás estaba ahí en comunidad y pudo tener esta experiencia con el resucitado. Mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Palabra del Señor. Aquí podemos ver de dos formas la divinidad de nuestro Señor Jesús. Sabemos que el título Señor es un título divino, según el testimonio del Catecismo de la Iglesia, numeral 209. Ahí dice que de esa forma se aclama la divinidad de Cristo, porque la palabra Señor es un título divino. Y aquí Tomás le llama Señor y mi Dios. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? Aquí hemos visto de una forma sencilla la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene una preexistencia, tal como está en Génesis 1:3, San Juan 1:1. Pero también en la práctica, las mujeres y Santo Tomás lo adoran porque Él es Dios. Pero hay otra forma, quizás más teológica, más profunda, para mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Creo que este segundo ejemplo es una forma sencilla, pero la primera y la tercera que voy a mostrar en este momento son un poco más teológicas, pero también se puede mostrar la divinidad de Cristo de esta forma. ¿Cuál es el nombre que Dios Padre le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento? Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo. Vamos a Éxodo en el capítulo 3, porque ustedes saben que a mí me gusta dar afirmaciones, pero con evidencias.
y vamos a ir a la evidencia bíblica para entender y comprender este tercer punto sobre cómo podemos mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Dijo Dios a Moisés: yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Palabra de Dios. Sabemos que este nombre es un nombre divino. Lo podemos leer del Catecismo de la Iglesia, numeral 203 al 207, donde nos enseña con más profundidad este nombre divino. Y ahí les recomiendo que vaya. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 203 al 207. Ahora quiero reafirmar que yo soy es un nombre divino. Ese nombre únicamente le corresponde a Dios. Pero da la casualidad de que ese nombre divino, nuestro Señor Jesucristo se lo aplica a su persona. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene un propósito principal, que es presentar la divinidad de Cristo. ¿Cómo lo hace? Desde el inicio de San Juan 1:1 nos está diciendo que la palabra es Dios. Esa palabra que se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 3. Pero podemos ver también de que en el Evangelio de San Juan están los 7 yo soy. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Y les voy a dar los capítulos y los versículos que usted puede buscar. Cada uno de esos 7 yo soy que se menciona en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 35. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 11, versículos del 25 al 26. Capítulo 14, versículo 6 y capítulo 15, versículo 5, y todos están ¿a dónde? En el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo que Él es Dios de la misma naturaleza del Padre, que así Él merece la misma adoración y gloria, porque reciben los tres la misma adoración y gloria. Quiero resumir. Es importante presentar la divinidad de nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios y Él merece la adoración y la gloria, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Pero como nos hemos enfocado en la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, ¿cómo yo puedo mostrar la divinidad de Cristo? Número 1, a través de la preexistencia. Número 2, cuando las mujeres y Santo Tomás reconocen el señorío y la divinidad de Cristo.